Padre, comencemos comentándole a la comunidad de dónde viene y quién es Edgar Salamanca. Bueno, en primer lugar, soy del municipio de San Agustín, oriundo exactamente de una vereda turística de San Agustín. Vengo de una familia campesina conformada por mi mamá Abigail Ordóñez, mi papá Luis Salamanca, y soy el segundo de 4 hermanos, 3 varones y una mujer. Mis estudios los realicé en la escuela primaria, que todavía se conserva el nombre, Misael Borrero. Estudié mi bachillerato en el Colegio Nacional Laureano Gómez. Terminé mis estudios de bachillerato en el año 1996 e ingresé al seminario en el año de 1998, el 2 de febrero, y ahí llegué a mi formación para llegar a ser sacerdote. En su condición como niño de familia humilde, ¿qué soñaba, qué deseaba usted? Yo siempre desde pequeño, desde que estaba de los años 8 o 9 años, a mí me gustaba mucho. En mi parroquia en ese tiempo estaba el padre Óscar Lozano, que es el secretario del obispo, cómo él celebraba la Eucaristía. Y a mí me llamó un pequeño detalle en el momento en que él estaba consagrando, y eso me llamó para que yo en grande tomara la decisión de ser sacerdote. Recuerdo que le decía a mi mamá que yo quería ser como ese padre que estaba celebrando, y en esos días me fue picando como la curiosidad, como la proyección para el futuro de ser un sacerdote. Y en esa semana me puse a jugar a la misa con mis hermanos. Recuerdo que yo mandé a comprar un banano, en ese tiempo eran a 10 pesos, y en rodajitas los partía y jugaba con mis hermanos y me colocaba una bata de dormir. Y de ahí como que fui cultivando esa idea. Ya pasé al colegio y en el grado 9 como que se me apagó esa idea de ser cura, porque después como que me quedó gustando la vida del militar. Yo quería ser militar también, y me gustaba mucho ver también películas de soldados, de guerra. Y allá en el grado 10º, 11 como que volvió otra vez esa idea de que yo quería ser cura, y entré en contacto con mi párroco de aquel entonces, el padre Miguel Ángel Trujillo Luna, que yo quería entrar a un seminario, y él me empezó a animar, a mandarme a Garzón a las convivencias anuales que se hacían en Garzón, en Loma Chata, y ahí fui cultivando mi vocación para el sacerdocio. Yo terminé el año 96, en el 97 no pude ingresar al seminario por cuestiones económicas, esperé un año, le colaboré a la parroquia de sacristán, y en el 98 ya mi párroco me empezó como a animar y a ayudarme en la parte económica. Entonces desde ahí surgió mi vocación al seminario y a la vida sacerdotal. Bueno, padre, usted nos comenta que tenía 2 caminos, militar o ser sacerdote. ¿Fue difícil tomar esa decisión? Bueno, en primer lugar, recuerdo por allá el 29 de enero de 1997 que tenía que presentarme al ejército, y yo estaba, mejor dicho, decidido a irme a prestar el servicio militar. Salí apto en todos los exámenes. Mi mamá y mi papá no querían, y yo salí apto, y ya me estaban montando al carro para echarme hacia Neiva, hacia las 10 de la noche. Y cuando sube en ese tiempo un capitán, un comandante, uno de los duros, y me dice: bájense todos que vamos a hacer otra revisión. Y nos hicieron desnudar, me acuerdo, en el Coliseo, cubierto de pitalito, y salí con una falla en el hombro. Me dijo: joven, venga mañana a hacer los papeles para la libreta porque no salió apto por una falla en el hombro. Y para mí fue la desilusión más grande, porque yo quería irme al servicio militar. Entonces Dios sabe cómo hace sus cosas.
de pronto Dios ya me tenía para esto y esa fue como la razón. Entonces ese año pues lo utilicé para ir cultivando mi vocación y el Señor no me tenía para ser un soldado de la patria, sino un soldado para la iglesia, como es en el ministerio sacerdotal. La reacción de sus padres. Bueno, en primer lugar, pues la reacción, me acuerdo que mi mamá me decía: mi hijo, pero es que nosotros somos muy pobres para mandarlo a estudiar a un seminario. Pues primero usted pues trabaje por ahí a ver cómo más adelante usted puede ingresar. Y pues por otra parte quedaron muy contentos porque no me fui al servicio militar. Ellos querían tenerme ahí en la casa, aunque sea para verme, pero yo decía: no, es que yo tengo que salir de mi pueblo, tengo que buscar nuevas perspectivas. Y en ese año 97 me puse a hablar con una profesora que fue mi profesora de primaria y le comenté que yo quería ingresar a un seminario, pero que mi familia era muy pobre, no tenían los recursos necesarios. Y la profesora me dijo: pues yo, como soy la directora de una escuela y tengo al mando unos profesores, yo voy a comentarle esta idea y a los 8 días les traigo la respuesta. Y dicho y hecho, a los 8 días fue y me dijo: Edgar, ya le he conseguido como unos padrinos que van a empezar a ayudarle con poquito. Y una alegría muy inmensa. Me acuerdo que salí de la Eucaristía y me fui para contarle a mi mamá, y pues mi mamá contenta. Y mi mamá pues ya al conocer la noticia empezó a hacer los papeles, a hablar con el obispo, y cuando entré al seminario ese 2 de febrero del 98, que nunca se me va a olvidar esa fecha, y fue una semana muy dura para mí porque yo nunca había salido de la casa a estarme tanto tiempo. A mí me dio mamitis de todo, yo ni comía ni dormía. Me acuerdo que cuando mi mamá me fue a dejar y mi papá fue en un carrito cucarroncito, un Renault que pidieron prestado, y ahí fue el trasteo mío. Y me dejaron, y ya cuando ellos se vinieron tenía ganas de coger otro carro e irme detrás de mis papás, porque eran muy apegados a mi mamá y a mi papá. Y ya después uno se va enseñando y ya como que le cogí el tiro a la vida del seminario. Y mi mamá pues tenía todo el trabajo de mensualmente ir a golpear las puertas a cobrar, ella que nunca había salido, y con mi mamá, que es un poco penosa, pues tuvo que matar la pena y mensualmente iba a golpear puertas para reclamar lo que me iban a ayudar las profesoras. Empezaron con 5,000 pesitos, 10,000 pesitos, y así fue como mi mamá y mi papá empezaron como a apoyarme en esta vida sacerdotal. Muy bien, padre. ¿Cómo vivió usted esa preparación? Bueno, entonces en el seminario, pues en mi tiempo, del 98 hasta el 2005, fueron 8 años, 3 años de filosofía, donde lo preparan uno en la mente y saber cómo educar la razón para dar razón, como lo dice la palabra de Dios, de nuestra fe. Después hice el primer año de la teología, y después del año de la teología pasé al año de experiencia. Me tocó por allá en San Adolfo, en el municipio de Acevedo, zona roja en ese tiempo, en el 2002, y fue un año donde me mandaron a colaborarle a un sacerdote, y es un año para decidirse. Y ahí tuve una anécdota, que me enamoré. ¿Sí? Me enamoré de una muchacha muy bonita, y ya me faltaba un año para terminar el año de la prueba. Y recuerdo mucho a mi director espiritual, que en paz descanse, el padre Guillermo Morales Ramírez, que fue mi profesor de dogma. Cogí un carro de allá y me fui para el seminario y le dije: padre, mire que me pasa esto. Y le comenté la situación, que estaba muy enamorado de una muchacha y ya me faltaba poquito para terminar el año de prueba. Y recuerdo ese consejo tan hermoso de este sacerdote. Me dijo: Edgar, en primer lugar, no se asuste porque usted es hombre, y bendito sea mi Dios y le gracias que le gustan las mujeres. Dijo: y segundo, es porque es un signo de que usted va a ser llamado al sacerdocio. Y entonces me puso a decidir. Me dijo: bueno, coja en su mano derecha la imagen de Jesús y en la otra la muchacha que más le guste, y haga de cuenta y un momento piense por cuál se decide, quién la va a hacer más feliz. Y recuerdo que yo le dije: padre, pues Jesús. Dijo: entonces decídase por eso. Y fue el sabio consejo,
y le doy gracias a Dios a ese sacerdote que me dio ese consejo, y después ya llegué con más ánimo el año siguiente a terminar mis últimos 3 años de la teología. En total son 8 años que se estudian para ser sacerdote.